de doctorado sobre convivencia generacional con empresas italianas y con empresas argentinas. Por ahí la ventaja que me permitió Italia es que tiene empresas más longevas que las argentinas, entonces pude ver realidades con más años básicamente en el mercado. Soy mamá, tengo una nena que se llama Josefina, tiene 6 años. Ese es el Instagram mío profesional, Pyme Familiares. Ahí quiero hacer una aclaración, es la primera vez que visito esta zona, con lo cual, si alguno entra después y ve un video que cree que estoy hablando de su hermano, de su padre o de su amigo, no los conozco. ¿Sí? Son realidades que nos tocan de todas las empresas. Bueno, después le van a quedar mis datos de contacto. Antes de arrancar, quiero hacer una sola pregunta que es, en base a los conocimientos que tengan, a la experiencia que vayan teniendo ustedes en sus empresas familiares, quiero que me levante la mano quién, al hablar o al escuchar el término convivencia generacional, lo asocia más a un problema que a una oportunidad. Levante la mano quién creen hoy que estamos hablando de un problema. Primero con problema. Libre, no los están filmando ustedes, chicos, me están filmando a mí nada más. ¿Quién está convencido de que es una oportunidad? Y hay varios que están en un ni, o sea, no, ni uno ni el otro. Bueno, sobre eso voy a trabajar hoy. Como les dije, de la experiencia que tengo, puedo juntar la práctica y la teoría. En la práctica nací en el medio de 2 empresas familiares agropecuarias. Soy segunda y tercera generación. Esas empresas son agropecuarias y cuando hablamos de empresas agropecuarias, algo que aprendí es de ciclos. O sea, cuando estás en el campo vos entendés lo que es la esperanza con la cual uno arranca una siembra, el esfuerzo que se pone en todo el proceso de crecimiento de los cultivos y la recompensa que te puede llegar a dar la cosecha. ¿Qué nos pasa ahí? Pareciera que nos quedamos únicamente con esos ciclos y no vemos a veces que dentro de nuestras empresas familiares también hay ciclos. Y adentro de esos ciclos hay etapas que si uno las comprende, si entiende cada una de esas subetapas, lo puede capitalizar. Y si lo capitaliza, les aseguro que se puede aprovechar el mejor de todos los legados, ¿sí? La mayor ventaja, digamos, de esa cosecha que va a ser el traspaso del legado. Hoy no vengo a darle recetas mágicas, o sea, no hay. El que quería escuchar la solución, si lo considera un problema, no la tengo. Sí, lo que quiero remarcarles durante estos minutos es darles una brújula, un par de puntos claves sobre convivencia generacional. Y para eso creo que lo más importante es arrancar por definirla, ¿sí? Voy a hablar de convivencia generacional como una etapa en la cual hay al menos 2 generaciones que comparten el proceso de la toma de las principales decisiones de una empresa, ¿sí? Eso para mí es convivencia generacional. Y si hay convivencia generacional en una empresa, lo primero que uno se tendría que preguntar es el para qué. ¿Para qué estamos juntos más de una generación adentro de una empresa? Ese para qué hay que tenerlo súper en claro, hay que trabajarlo a diario. ¿Qué quieren lograr? ¿Por qué estamos juntos acá? No sé, queremos ser los más grandes, queremos ser los más innovadores, queremos ser un referente de las próximas generaciones. Bueno, trabajarlo. Ese para qué es como el norte hacia dónde vamos y por qué convivimos adentro de una empresa. Ahora, ¿el para qué es necesario? Sí, el para qué es clave, pero no alcanza con eso solo. También es súper importante conversar entre generaciones de una empresa en cuáles van a ser tus valores innegociables. El valor innegociado es el alambrado que te marca el campo, el que frente a una decisión difícil te dice, bueno, ¿está dentro de lo que para nosotros son valores innegociables o no? Y trabajarlos y definirlos marca un poco la cancha. Yo lo he trabajado con alguno de mis hermanos, por ejemplo, en una de las sociedades que tenemos, y dijimos, bueno, un valor innegociable para nosotros es que no negociamos con gente que consideramos que es corrupta. No saben los negocios interesantes que te plantea la gente corrupta. Y bueno, es un valor de uno, es eso, es el alambrado que te marcó la cancha. Ahí no pasamos, ¿está? Pero lo trabajamos antes, te define, te hace por ahí
ese norte, te delimita el norte ese que te fijaste con el para qué, ¿sí? Entonces, lo primero es eso, es entender, listo, ¿por qué vamos a convivir? Porque la convivencia no es fácil, es un desafío enorme que se recontra puede capitalizar, ¿sí? Pero lo primero que debería estar en claro es el para qué estamos juntos. Si no, entran un montón después de confusiones en el medio. Y la convivencia generacional se les puede dar en diferentes ambientes. ¿En qué sentido los ambientes? En que quizás alguno de ustedes tiene varias generaciones que no conviven en la diaria de la empresa, pero que sí son dueñas. Quizás hay una generación de abuelos y de padres, o de padres y de nietos, o hasta 3 generaciones, ¿sí? Pero que están únicamente en la propiedad. Hay otros que la tienen en la dirección de la empresa y tienen que tomar las principales decisiones sobre a dónde queremos ir entre más de una generación. Eso es todo un desafío hoy. Y hay gente que lo tiene en la diaria, en el trabajo diario. Hoy en una empresa, por diferentes cosas que se vienen dando, hay muchas empresas en las que conviven 3 o hasta 4 generaciones en una misma empresa. Entonces, antes de empezar a profundizar un poco el tema, me gustaría resaltarles 3 cosas. La primera de todas es 2 o más generaciones conviviendo adentro de una empresa simplemente, eso no es convivencia generacional. Hay que sí o sí compartir el proceso de tomar las principales decisiones de la empresa. Y ahí van a saltar un montón de empresas, generalmente con las que hablo, y me dicen, che, pero ya hace como 15 años que trabajo acá adentro. Y le digo, pero a ver, el simple paso del tiempo adentro de una empresa no te da ni capacidad de mando ni capacidad de liderazgo. Si hablamos de convivencia generacional, con las ventajas que después les voy a explicar y lo que se puede trabajar, sí o sí hay que compartir el proceso de toma de las decisiones, de las principales decisiones de esa empresa. ¿Sí? El segundo punto es, qué bueno que estemos viviendo en un momento en el cual estos temas se pongan sobre la mesa. Porque en las empresas familiares, en la gran mayoría de las empresas familiares, invertimos mucho más tiempo pensando en la sucesión patrimonial y no en la sucesión en el liderazgo. La convivencia generacional suele ser toda la etapa previa a la sucesión en el liderazgo. Y creo que cada uno de ustedes debe reconocer al menos una empresa en la cual planificaron tanto la sucesión patrimonial y se olvidaron de la del liderazgo, y con 1 o 2 años que pasaron perdieron gran parte del patrimonio porque después simplemente no supieron cómo dirigir eso. Y es un esfuerzo de toda una generación, ¿sí?, que se traspasa a otra. Entonces, que hoy se lo pueda poner sobre la mesa, para mí es súper importante. Y el tercer punto es, hay todo un contexto que nos lleva hoy a pensar que la convivencia generacional cada año es un tema más importante. ¿Por qué? Porque aumentó la expectativa de vida. Y no solamente aumentó la expectativa de vida, aumentó la expectativa de vida laboral. Antes, 20 años atrás, una persona de 60 años que me llamaba a mí, por ejemplo, o otra persona como asesor de empresas familiares, te estaba llamando pensando en su retiro. Hoy esa persona con 60, 65 años tranquilamente tiene 20 años más de vida laboral activa dentro de una empresa. ¿Ah? Y quizás convive con 2 o 3 generaciones más. Hoy la expectativa de vida cambió, hoy cambió también, pero cambiaron las familias y nosotros somos familias empresarias. En Argentina en este momento hay casi el mismo número de nacimientos que de defunciones por año. Hay un 25% de hogares que son unipersonales. Hay un 57% de hogares en los cuales no hay menores de 18 años. Las mujeres dejaron de ver a la maternidad como si fuese un mandato social. Los años en los cuales una mujer de clase media, media alta, decide ser madre no para de incrementarse. Y uno debería frenar en algún momento esa pelota y decir, bueno, ¿y cómo va a impactar eso en mi empresa familiar? ¿Qué cambios puede haber y demás? Entonces, por un lado, qué bueno estar hablando del tema. Por otro lado, resaltarles, este es un tema del cual vamos a empezar a hablar cada vez más porque por contextos sociales y económicos cada vez se da con mayor frecuencia.
Y en tercer lugar, no se olviden que simplemente estar en la misma empresa no es convivencia generacional, hay que compartir el proceso de toma de las principales decisiones. Y ahora lo que les quiero hablar es de quiénes para mí son los principales protagonistas de la convivencia generacional y qué desafíos tiene cada uno. El primero, indiscutido, rol número 1, es la persona que se retira o la generación mayor. Si no hay predisposición de esa generación a afrontar un periodo de convivencia generacional, no le digo que no se puede hacer, pero es algo muy, muy difícil. Y ahí, cuando te encontrás con generaciones, me pasó hace poco trabajando con 2 empresas en las cuales los que me convocaron fueron ellos, o sea, por separado, la generación que se está por ir, me dice, che, quiero que me ayudes con tal cosa. Mi primera reacción es mi mayor admiración, o sea, para mí es la gente con la que más me gusta trabajar. ¿Por qué? Porque sé que el mayor desafío se lo lleva a esa generación. El mayor esfuerzo, el arranque. ¿Por qué? Porque es un momento difícil. Hay que definir un montón de cosas, hay 1.000.000 de emociones en el medio. Y esa generación, generalmente, lo más cómodo es decir, después de mí el diluvio, arréglense, si total, yo no voy a estar. Entonces, el que se tome el esfuerzo de intentar hacerlo, en el intentar hacerlo se cometen 1.000 errores, pueden pasar 1.000 cosas en el medio, ¿no? Pero el que ya tiene la predisposición de decir, che, quiero intentar hacer este proceso de convivencia, que la empresa se vea beneficiada, lograr los mejores resultados pensando en mi familia y en la empresa, nada, lo admiro profundamente y me encanta trabajar con esa gente. Por otro lado, a esa generación, lo que uno le tiene que decir es, la responsabilidad que tenés a cargo es indelegable. Yo entiendo que es una generación que tiene 1.000 cosas para hacer, como lo tenemos todos, que están metidos en un montón de proyectos, pero ser protagonista de un proceso de convivencia generacional no se lo podés delegar a nadie porque pasa mucho por realizar un buen proceso de delega, de responsabilidades y de tareas que vos sabés. Y es una generación que tiene un montón de conocimiento intuitivo. Y ahora vamos con otra pregunta. ¿Quién cree que el conocimiento intuitivo es bueno o es malo? ¿Qué problema tiene el conocimiento intuitivo? Es eso, el conocimiento intuitivo, si se va la persona, se pierde. Y hablamos de la intuición de experto, ¿no? Porque no es la intuición que yo te puedo decir que capaz que mañana llueve, que ojalá que no, ¿no? Pero no, hablemos de la intuición de experto. Yo siempre lo intento bajar a tierra y pienso en el médico que vos vas, te ve y sabe lo que tenés. Después se lo manda a testear con 1.000 análisis, pero te ve y lo sabe. Vos decís, esa intuición, que es intuición de experto en realidad, es buenísima. El problema es que no se hereda. Y uno tiene que hacer, o sea, mi trabajo en muchas de esas empresas es profesionalizar los procesos, es bajar esa intuición a procesos más analíticos. ¿Para qué? Para que toda la empresa después lo pueda aprovechar. Pero acá también tenemos que resaltar que es difícil no ser egoístas para una generación. O sea, hay una generación que disfruta ver que los hijos no están a la altura. Es decir, ay, no son como yo. Y no van a ser como vos, pero se tienen que adaptar a una empresa que vos diseñaste, que vos no hiciste un proceso de convivencia adecuado, que no se pudo traspasar lo que se tenía que traspasar. Entonces, si llegara a fracasar después, la responsabilidad ¿es responsabilidad de quién? Y queda bastante en juego. Los segundos principales protagonistas son él o los sucesores. Acá puede haber una variedad de opciones, o sea, puede haber una sola persona de la generación mayor o más que convivan con uno o más generaciones de abajo. Y acá el tema de los sucesores es el siguiente. El sucesor, en la mayoría de los casos, si estamos hablando de sucesores, estamos pensando en una empresa que pasa de un propietario a una sociedad de hermanos o a un consorcio de primos o que hereda un socio externo quizás. ¿Pero qué tiene el sucesor? El sucesor no eligió a los socios. Le tocaron. En la gran mayoría de los casos le tocaron.
Entonces, el sucesor está en una posición de ese cono invertido que yo pongo ahí. ¿Por qué? Porque tiene un cono para arriba, que son todos sus socios con los que se tiene que poner de acuerdo en qué vamos a producir, con qué nivel de riesgo, a dónde, Pero no alcanza con eso, tiene una pirámide abajo, la empresa. Una empresa que él diseñó, que tiene la gente que él quiere para trabajar y todo, no. Una empresa que heredó, que se diseñó en la gran mayoría de los casos a medida y necesidad de la persona que se está yendo. Porque levánteme la mano si alguien conoce alguna empresa que hayan llamado a un consultor para ver, che, qué puestos vamos a tener que ocupar, qué profesional llamamos y demás. Se contrató por vínculo de confianza al que íbamos necesitando. Si yo era buena en ganadería, llamé al contador y al agrimensor que conocía y nos fuimos más o menos armando a medida de quién, a medida del que dirigía la empresa. Y si ahora lo que vamos a hacer es un proceso de convivencia generacional que tiene como objetivo, ¿sí?, compartir el proceso de toma de las principales decisiones para que después la sucesión en el liderazgo sea siempre mucho más sencilla y no se pierdan un montón de cosas que están en el medio, bueno, ese sucesor quedó ahí en el medio. Y por esto, mi primer mensaje es: la responsabilidad y el desafío que tiene la generación que llega es mucho más grande del de la generación que se va. La responsabilidad y el desafío de la generación que llega es mucho más grande que el de la generación que se va, porque están en el medio de ese doble cono invertido. Tienen que rendir cuenta para arriba y organizar para abajo. Entonces, en un montón de empresas con las que trabajo, recibo un comentario parecido: ay, no, sí, porque mirá el afortunado de mi hermano, a dónde le toca estar, ahora dirige él y está ahí. Yo pondría en tela de juicio la palabra afortunado, digamos. Le tocó, está ahí, pero estar ahí hoy es todo un compromiso, o sea, y no llega cualquiera. Y hay que querer estar, porque para estar ahí tenés que reunir determinadas habilidades, conocimiento, poder dirigir equipos, tener empatía con la gente, y cada vez el mercado pide más cosas, ¿sí? Entonces, a la persona que se termina eligiendo para que dirija el negocio y esté en ese vértice, lo que el resto de la empresa, de la familia y todos deberían hacer es apoyarlo, porque es un desafío enorme. De esa persona es fundamental elegirla pensando en la empresa que tenemos, pero principalmente en la que queremos tener para adelante. No tenemos que buscar a una persona que sea igual a la persona que se va. Hay gente que busca duplicar al que se está yendo. Yo en mi caso particular, lo voy a contar más adelante, pero ¿sabes lo que tengo en claro? Es que si yo haría las cosas de la manera y todo, la cual la hizo mi papá y la hizo mi abuelo, creo que me fundo. No porque no nos hayan hecho bien, de hecho creo que lo hicieron bien, pero creo que el mercado y hoy la sociedad y todo exige otra cosa. Entonces, si entendemos esto, si entendemos que el desafío del sucesor es mucho más grande, el cierre de mi argumento se justifica con la curva esta de abajo. ¿Todos la reconocen? ¿Saben lo que es o no? Si no, le explico. Bueno, ¿qué nos pasó? Esa curva yo la traje y dice etapas de crecimiento de una pyme. ¿Por qué? Porque detesto con profundidad la frase de la primera generación la crea, la segunda la desarrolla y la tercera la hace... Bueno. ¿Por qué? Porque si nos vamos 20 años atrás, 30 años atrás, la expectativa de vida de un negocio era de 35, 40 años. La tenías que ver una sola vez. Una sola vez tenías que tener una buena idea de negocio y estabas salvado. 35, 40 años son los años que laburás o menos. Entonces, listo, tenías que tener una sola buena idea. Eso viene en caída libre. Hoy, actualmente, dependiendo del rubro en el que estás, puede ser de 2 años, de 5. Entonces, que no me hablen de la tercera generación o de la segunda que destruimos un coso. O sea, hoy los ciclos de vida de un negocio son mucho más cortos. Y hay una etapa que es ahí, o sea, está la creación. Está bien, eso es súper
valorable, tuvieron una buena idea de negocio, no la tiene cualquiera, ¿sí? Yo siempre digo, son empresarios empíricos, muchísima de esa gente la hizo de abajo, ¿sí? La hizo de abajo, le hicieron crecer y todo, pero llegaron a una etapa de madurez. Y en la etapa de madurez me gusta resaltarles algo que quizás lo vean en las empresas de las cuales forman parte, que yo lo aprendí hace poco y dije, ay, es tan real. ¿Qué era? Un profesor me dijo, Lucila, cada vez que un negocio se multiplica por 3, todo lo que funcionaba hasta ese momento deja de funcionar. Y como que no lo entendí, le digo, vamos de vuelta. Cada vez que un negocio se multiplica por 3, generalmente todo lo que funcionaba hasta ese momento deja de funcionar. Digo, bajámelo un ejemplo. Me dice, vos tenés una empresa con 3 empleados, listo, creciste, lo desarrollaste y todo, tenés 9, lo multiplicaste por 3. ¿Está? Bueno, la forma en la cual te vinculabas con cada uno de tus empleados tiene que cambiar sí o sí. La forma en la cual se tomaban las principales decisiones, cómo se coordinaba el trabajo, quiénes, cambia. ¿Está? Llegás a una etapa de madurez de la empresa, ¿sí?, en la cual tenés 2 opciones, o te reorganizás y te profesionalizás o te vas para abajo. Y eso es un sentimiento con el cual hoy me encuentro en un montón de empresas que en realidad me llaman y me dicen eso, che, me di cuenta que llegamos hasta acá, o sea, no podemos incorporar una actividad más porque o nos reorganizamos y lo hacemos en forma diferente o este es el tope. Es una etapa de eso, o sea, creciste, llegaste hasta un nivel madurez y tenés que decidir qué vas a hacer. Ese ciclo de crecimiento de las pymes, bueno, dependiendo del rubro, el sector agropecuario es uno mucho más tranquilo en eso, pero por ejemplo en el sector tecnológico y a veces dura meses o máximo 2 años. Entonces no tiene nada que ver con que si es la segunda generación, la tercera o la que sea. La gran diferencia que tienen las empresas familiares versus las que no lo son es que fracasan por motivos diferentes. ¿Sí? Pero no es que la empresa familiar tiene una tasa de fracaso más alta a la empresa que no sea familiar. Tiene problemas distintos. Entonces, a esta situación de un sucesor que se tiene que hacer cargo de los socios que generalmente no eligió, de una estructura de abajo que generalmente tampoco formó, se le suma que está en un mundo, en un negocio con un ciclo de vida que cada vez es de menor cantidad de tiempo y requiere un mayor trabajo y una mayor coordinación de esfuerzos. Volviendo a los actores, esos 2 serían los principales, la persona que se retira y él o los sucesores, pero hay otros que son claves. En primer lugar, el resto de los socios. Y acá un mensaje por si alguno de ustedes ocupa ese rol, o quizás espero ocuparlo en un par de años. En mi opinión personal, una sucesión hereditaria, digamos, a vos te puede convertir en heredero, pero no en socio. Ser o no socio de una empresa es una elección personal que uno tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no es heredar un departamento, o sea, heredás una empresa que tiene un para qué, genera valor, unas determinadas obligaciones, una estructura, ¿está? Y en eso uno debería ponerse en el lugar de decir, bueno, ok, supongamos que yo quisiera salir a buscar un socio. ¿Qué cosas pediría? O sea, ¿cómo elegiría yo un socio? Y por lo menos a mí se me ocurren 4 cosas. Yo elijo un socio por capital, clave, me tocó, o sea, es el dueño de la mitad del campo, bueno, tiene capital. Pero por capital solo no elegís un socio, porque a lo sumo te vas y sacás un crédito en el banco, no sé, buscás otra fuente. El socio aparte tiene que tener confianza afectiva, la confianza de confío en que sos buena persona y no me vas a engañar, ¿sí? La confianza afectiva sola no alcanza. Se necesita confianza relacional, o sea, la confianza en que podés aportar al proyecto. Che, confío en que tenés la capacidad para tomar las decisiones importantes de este negocio. Y si vos vas a ser socio y hoy crees que no las tenés, bueno, quiero que sepas que tus otros socios van a estar esperando que aportes. O sea, si no estás dispuesto a incorporarlos a esos conocimientos, que podría ser una opción, vas a tener que saber delegar eso en alguien, porque es parte de ser socio. Y el cuarto punto clave, tenemos que querer ir para el mismo lado. Porque si yo quiero asumir más riesgo que vos, si yo quiero estar en un negocio y vos en otro, ¿y para qué vamos a ser socios? Entonces,
Si sos o vas a ser socio, lo primero es analizar esas 4 cosas. ¿Querés serlo y podés asumir la responsabilidad de ser socio? Y si todo eso es un sí, tenés que ser un aliado del sucesor. Si ser sucesor es remarla constantemente, bueno, ayudá a que remen dulce de leche. No te pongas en contra, apoyalo, ayudá a generar consenso. Otro actor clave son los empleados. ¿Por qué los empleados? Porque los empleados generalmente los eligieron y tenían vínculo con la persona que se va. ¿Está? Entonces, y ahora tienen que actuar con alguien nuevo y también tienen ese temor de, che, ¿va a andar, no va a andar, qué me va a exigir, cómo? Es otro de los protagonistas claves que deberían apoyar todo este proceso. Y por último, y para nada menor, la familia. Lo vamos a hablar más adelante, pero la familia quiere y teme la convivencia generacional al mismo tiempo. Luego de hablar de los principales protagonistas, yo les traje 4 de las que yo considero que son claves de éxito para un periodo de convivencia generacional. El primero de todo, y va en primer lugar, hay que tener ganas, deseo de participar y un objetivo en común. ¿Ah? Llegamos acá, tenemos que tener un para qué y tenemos que saber que ese para qué es más importante de lo que yo quiero y de lo que la otra generación quiere. ¿Está? ¿Por qué llegamos a este periodo de convivencia generacional? Para potenciarnos y construir una empresa familiar que sea sostenible en el tiempo. Entonces, el para qué de la empresa es más importante de mi para qué personal y del de la otra generación. Y en eso tenemos que tener en claro que conviven 2 generaciones que son súper distintas. La generación que se va, ¿qué tiene? Tiene temple, trayectoria, tiene experiencia. La generación que viene tiene una energía, quiere hacer, innovar, maneja tecnología, maneja inteligencia artificial, es todo, dale para adelante. Y en eso hay que saber mediar temple y energía. ¿Está? ¿Qué le pasa a la generación más joven? Generalmente hace y por ahí después pensamos. O hacemos más de lo que pensamos, entonces asume mucho más riesgo. La generación que se está yendo tiene otra trayectoria, otra experiencia, son más cautos en tomar determinadas decisiones. Entonces, si esa energía se complementa con un temple, siempre que el temple no sea un freno permanente, puede funcionar. Hay que aprender a convivir entre esas dos. Y en el aprender a convivir, el problema es que también tenemos que aprender a conversar. Somos generaciones que generalmente no conversamos, o sea que nos cuesta mucho realmente dialogar entre esas generaciones. Por eso el punto número 2. El punto número 2 dice, hay que aprender a conversar entre generaciones distintas. Ese fue el principal motivo por el cual mi segundo tema dentro del doctorado fue negociación. Estando en una charla con un profesor, él dijo algo así como, si uno conversa el 80-90% del tiempo que está despierto, más o menos, y de esas conversaciones que tiene no obtiene lo que quiere, evidentemente hay algo que está haciendo mal. Porque si yo el 80-90% del tiempo que estoy despierto le estaría pegando a la pelota, no te digo que sería Messi, pero cerca, quizá. Entonces nos intentó explicar que había un método que se podía aprender, que el problema de por qué se hace tan difícil conversar entre generaciones distintas, te puedo tirar 1.000.000 de motivos, pero generalmente los englobo en 3. La primera, llegamos a un momento en el cual tenemos expectativas de vida distintas. La generación mayor, ¿qué quiere? Tranquilidad y control. Ya laburé, ya está. La generación que viene quiere todo lo contrario. Dale para adelante, vamos a innovar, vamos a probar esto, meter este proceso, implementar esta tecnología. Y le dice, vamos, metete en esto, vamos a sistematizar esto y todo, sistematizar un programa que yo después no voy a poder controlar, o sea, no, choca y es difícil compatibilizar eso. ¿Sí? Fuera de eso, además, venimos con un proceso es un proceso en el cual hay muchas emociones en el medio. Porque somos familia y mezclamos familia con empresa y creemos que si a un hijo le damos un mayor rol en un lado,
la familia lo van a ver mal, pero en ese momento en realidad estamos en la empresa y se mezclan un montón de cosas y todo el mundo opina. Entonces, manejo de emociones también es difícil como para saber conversar. Y en tercer lugar, y no menor, venimos de un proceso en el cual llegamos ahí con educaciones totalmente distintas. La generación mayor generalmente es una generación que la hizo de abajo, que quizá con suerte terminó la escuela secundaria, que fue más en base a aprender en el mismo campo, en base a experiencia y demás, pero que creyó en la educación. Y que creyendo en la importancia de la educación mandó a sus hijos a estudiar. Y mandó a sus hijos a estudiar no pensando en que el día de mañana trabajen para terceros. Esa generación tenía ganas de que los hijos se incorporen a la empresa. Pero tener ganas no significa saber cómo hacerlo. Cuando el hijo se recibe y aparece y le dice, no, porque vos tenés que sistematizar esto y cambiar esto y todo, y como que se sienten incómodos ahí y no saben el cómo hacerlo. Y ahí es donde uno tiene que aprender a conversar. Se los voy a bajar un ejemplo concreto, pero para que todos vean dónde está la dificultad. Todo el mundo lo conoce a Colapinto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, supongamos que el papá de Colapinto era taxista. Supongamos que evolucionó y puso una empresa de taxis, una pyme de taxis. Y a través de la pyme esa de taxi le pagó a Colapinto un curso de Fórmula 1. Y un día que Colapinto termina el curso de Fórmula 1 y viene a hablar con su padre, Colapinto le dice al padre, papá, el problema es que vos no sabés manejar. ¿Tiene razón Colapinto? Capaz que sí. Pero si el padre de Colapinto no hubiese sabido manejar, Colapinto no hubiese hecho el curso de Fórmula 1. Entonces, hay formas de decir las cosas, hay contextos, hay un proceso atrás en el cual yo entiendo lo que le quiso decir Colapinto y también entiendo lo que hizo el padre, pero hay que saber cómo se ponen sobre la mesa cada uno de esos temas. ¿Sí? Hoy nos enfrentamos a empresas familiares en las cuales hay 2 o 3 o hasta 4 generaciones conviviendo al mismo tiempo. La primera, mucho más, con una experiencia más empírica, más hecha sobre el campo, con años de trayectoria y todo. Quizás las 2 últimas, ambas son universitarias. Pero la última viene con un manejo de tecnología y de inteligencia artificial que asusta. Bueno, ¿cómo compatibilizar eso? No solamente es aprender a comunicarnos, es aprender a conceder. Y en el conceder es saber, sí, ok, yo cedo un poco y vos cedés en pos de algo en común, por eso vuelvo a la importancia de trabajar en cada una de esas empresas el para qué. ¿Para qué estamos acá y hacia dónde queremos ir y por qué estamos haciendo esto que es un esfuerzo en sí? ¿Sí? En tercer lugar está establecer una fecha de inicio y de cierre con un proceso de delega gradual de responsabilidades. A ver, vamos a convivir a partir de hoy, todas las principales decisiones de la empresa se comparten, les enseñamos un proceso, cómo hacer reuniones, cómo poner la información sobre la mesa, cómo decidir, Hasta, la idea es 3, 4 años, depende, yo siempre digo, es una etapa, no es un momento, es una etapa. 3, 4 años para lograr hacer la sucesión en el liderazgo, en el cual hay que hacer un proceso de delega gradual de responsabilidades. Y ahí aparece siempre el que te dice, ay no señorita, si yo ya lo delegué, yo ya le delegué todo. Implementado por un tomá y hacete cargo de un quilombo atrás de otro. Eso no es delegar. El proceso de delega de responsabilidades se planifica. Y en el planificarlo, uno lo tiene que organizar en etapas, que se las podría resumir fácilmente en 4. El primero es, yo hago, vos mirás. El segundo sería, yo hago y vos hacés conmigo. El tercero es, vos hacés, yo miro. Y el cuarto, vos hacés. Si en esas etapas están bien diferenciadas, uno se asegura que el otro quiere hacer, puede hacer y sabe hacer. ¿Sí? Ahora, tampoco hay que delegarlo todo.
Uno tiene que planificar realmente qué de lo que yo sé hacer genera un valor diferencial, qué es lo que conviene delegar. ¿Está? ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta, haces un listadito de todas las actividades que tenés a cargo y quizás te das cuenta que hay varias que hasta conoces otra persona que las hace mejor que vos. Pero hay otras en las cuales vos aportás un montón de valor y que otros no las saben y bueno, ahí es donde conviene delegar. Una vez que identifiques una responsabilidad que te convenga delegar y que vos quieres decir, che, esto yo lo quiero traspasar porque en parte lo hago intuitivo, lo quiero dejar de hacer y demás, hay que escribir la responsabilidad, hay que ponerle un objetivo a esa responsabilidad. Se tiene que poder medir porque todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. ¿Está? Pero si vos vas y le decís qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y lo controlás todos los días, no delegás, oficiás a alguien. Entonces, vamos a un ejemplo para que se los pueda bajar. Supongamos que alguien está a cargo de todas las actividades de cobranzas. Y vos decís, bueno, te delego el área de cobranzas. Encárgate. Está bueno en el proceso de aprender a delegar, ir delegando por áreas, ¿no? Eso de yo ya le di todo, hacete cargo. ¿Ah? No, vos lo ponés a prueba con una baldosa, una determinada responsabilidad. Te delego cobranzas. ¿Cuál es el objetivo? El promedio de facturación te tiene que dar, el promedio de cobranza te tiene que dar 45 días. Acá en esta empresa se cobra a 45 días. Listo, le dijiste qué, le dispusiste el objetivo, es medible, le decís, mirá, ahora estamos en el objetivo, estamos en 45 días, vuelvo dentro de un mes. Vos no podés venir a las 48 horas y encontrarle que a uno le cobró a 60 días, ¿entendés? Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tenés que darle cierta cintura a la persona que se queda. Tiene todo el derecho de cobrarle a uno a 60 días y a otro capaz que a 10 si le pusiste el promedio que te tenía que dar los 45 días. La generación que viene quiere autonomía, quiere sentirse parte, quiere sentir que aporta a un proceso. Si vos le decís absolutamente todo, no solamente lo oficiás, pareciera que está dentro de una cárcel. ¿Sí? Entonces hay que favorecer y aprender en ese proceso de delega. La generación que se va, yo les digo, muchos son gerendetes. ¿Alguien sabe qué significa la palabra gerendete? ¿Se le ocurre de dónde viene? A veces gerente, a veces cadete. A veces se encargan de decidir a quién le vamos a vender la soja y en qué condiciones, y a veces a dónde hay que comprar la última resma A4 que se acabó de la impresora. ¿Está? Entonces, bueno, hay que ver, che, ¿qué es de eso realmente lo que yo me quiero encargar? ¿Cómo profesionalizamos un poco en el medio? El proceso de delega gradual de responsabilidades, quizás también te vas dando cuenta de cosas que no te tienen sentido ni siquiera que se hagan. Que eso no, y bueno, vas como reorganizando tu mismo organigrama de qué es lo que realmente vale la pena hacer y cuáles serían las principales responsabilidades a cargo del sucesor. Porque muchas veces uno se guardó responsabilidades porque le gustaba eso. Y por último, y no menor ni menos importante que todo lo anterior, hay que definir el próximo rol de la generación que actualmente está al mando de la empresa. ¿Cuál es la gran ventaja en las empresas familiares? Que no te jubilan, no te están mandando a sentarte al sillón de tu casa. ¿Está? ¿Por qué? Porque esa generación con la que vos hablás ama lo que hace, ama el campo y te dicen, señora, mira, acá me van a sacar con los pies para adelante. Y está perfecto. ¿Por qué? Porque la sucesión simplemente es dejar el rol de máxima responsabilidad adentro de la empresa, pero no dejar la empresa. Si uno se siente útil, si de ahí es donde le gusta aportar y todo, si realmente el objetivo de tu vida es que te saquen con eso, con los pies para adelante, y ojalá así sea. Pero la verdad es que creo que todos podemos compartir hoy que liderar una empresa hoy te implica ser especialista en casi todo, más o menos, y que hay veces que tenés determinados conocimientos o de tecnología o de uso o cansancio mismo de la actividad que ya no tenés ganas, o que quizás por fin tenés la bendita oportunidad de empezar a dedicarte a esas cosas que antes no se podía. Hace poco me decía un gerente que al revés lo había hecho y lo había hecho bien. Me dice, ¿sabes lo que hace? Que yo estoy esperando poder analizar otros negocios. Me dice, ahora ya está, le pasé todo a mis 2 hijos y yo me dedico a eso.
¿Entendés? Dejé la orquesta permanente por ser compositor, la miro desde arriba, veo a dónde conviene, empiezo a hacer un poco más de número, hablo con gente, estudio nuevos negocios, antes no podía. Otra cosa que es una alternativa es empezar a bajar el conocimiento intuitivo que tienen, educar a las próximas generaciones. A las próximas generaciones hay que venderles la empresa. Si realmente el sueño de ustedes es que esas generaciones decidan incorporarse, si lo ven como una obligación, parecería como un casamiento en la India, ¿tá? O sea, si desde que nacen, ay no, sí, porque vos el día de mañana tenés que venir y dedicarte acá, está difícil que quieran. Donde lo ve como una obligación, no, porque si no estás vos no hay nadie. No, o sea, uno se la tendría que vender desde el entusiasmo, desde mostrarle, en el caso nuestro, de mostrarle el campo, el valor que genera, las familias con las cuales trabajamos, y ser consciente de eso cada vez que uno se levanta. Porque hace poco estaba trabajando para otra empresa que era un comercio grande, que era una sociedad de 3 hermanos, y yo me daba cuenta de eso, que la generación, la de más abajo, no quería la empresa. No se veían trabajando ahí, no entendía bien por qué primero. Pero después conversando un poco, viendo las dinámicas adentro, claro, hoy que estaba la segunda generación, que ya eran hermanos, uno de los hermanos cada vez que llegaba el mediodía a la casa, cada vez, lo primero que hacía era criticar al inútil del otro hermano. Y no, porque no sirve para esto, y encima me metió la pata acá, y perdimos tanta plata acá, y eso lo escuchaban los hijos y la mujer. Hijos y tu mujer que vos soñás que el día de mañana se quieran incorporar y que no lo estás haciendo conscientemente a eso. No es que estás pensando en eso, pero es lo que escuchan a diario. Si en la diaria no tenés tiempo nunca para nada, siempre llegás cansado y todo, porque esa también, ¿qué me dicen? Me dicen, pero escuchá, me dicen, nosotros nos hacían lo mismo de chiquito, mi papá trabajaba todo el día. Llegaba un ratito nomás a la noche y estaba ahí con nosotros y yo nunca sentí que a mí me faltó mi papá. Sí, le digo, pero el poco tiempo que estaba tu papá ahí en la empresa, en tu casa, realmente estaba con vos. Mi viejo se ponía a cocinar y yo sabía que en ese momento nos estaba escuchando, viendo qué nos pasaba, qué sé yo. Ahora estamos y no estamos porque estamos con el teléfono trabajando. Es como que estar ahí con tus hijos te incomoda. Entonces vos en teoría después querés que tus hijos sí se quieran incorporar a la empresa. ¿En serio? Por eso les digo que hay que venderle la empresa a los hijos, ¿sí? que se quieran incorporar en esa empresa. Y en todo este proceso nos pasa algo que tiene que ver con, sobre todo con el segundo punto, con el tema de aprender a conversar entre generaciones distintas. Blanqueemos entre todo que le tenemos miedo a la convivencia. Y que todos le tienen miedo. Es algo que quieren todos, pero que le temen todos. Arranquemos de a uno. La generación que se va, ¿por qué le tiene miedo? ¿Qué se les ocurre? Puede ser. ¿Algo más? Que agarre alguno para acá, que es justo el que yo elegí, y mirá si los otros que me van a decir. Y compartir un proceso decisorio es una generación que rara vez compartió una decisión con nadie. Que decidían en base a ellos solos. Y que cuando escuchan un comentario de un hijo, que me pasó hace poco, que un hijo le dijo, che, papá, ¿me podés explicar por qué tomaste tal decisión? Que se la preguntó bien, el hijo estaba intentando entender una decisión. El padre se sintió incómodo, como que si lo estuviesen auditando. Y capaz que no le venía la respuesta bien a la cabeza o no sabía qué contestar y en eso, porque es mío y yo con lo mío hago lo que quiero. ¿Alguien escuchó esa frase alguna vez? Y uno está intentando aprender, pero nos cuesta mucho eso y tenemos miedo. ¿Y tiene miedo a qué? Tiene miedo también a lo que estoy diciendo en el último punto. Ay, chicos, se me fue la presentación. Ni idea dónde quedó. No, ahí está. Vuelvo. A ver, no, acá. Ahí, bueno. En esto de definir el próximo rol de la generación, aunque se va, si esa generación no empieza a pensar realmente qué quiere hacer de ahora en adelante, no va a soltar el volante del tractor. Porque piensa, ¿y ahora qué hago? ¿Entendés? Piensa que se va a sentir inútil y en realidad tiene un abanico de posibilidades para elegir. Mucha gente de esa generación, en realidad, entre comillas, la obligaron a dirigir la empresa.
Uno era feliz arriba de la manga o del tractor y todo, y le tocó dirigir. Entonces uno al revés me dijo, por fin voy a volver al tractor. Yo ahora vuelvo, que dirijan ellos, yo vuelvo a manejar el tractor porque a mí toda la vida me gustó el tractor. Y en eso también pasa la honestidad de los sucesores. Hay que hablar. A mí en una empresa, una de las primeras que me contrataron en Italia, yo pensé que tenía la sucesión más fácil de la vida, porque nos contratan, en ese momento trabajaba con el director del doctorado en una empresa que era de muebles, que tenía 2 hijos, de las cuales una nunca se había dedicado a la empresa y la otra lideraba administración de la empresa. Y el padre quería hacer la sucesión y nos llama y nos dice, che, ayúdanos para que mi hija pueda liderar la empresa. Yo dije, bueno, dentro de todas las situaciones habidas y por haber está bastante fácil. Cuando voy a hablar con la hija me dice, no quiero. Yo la quedé mirando, ¿cómo? Le digo, ¿lo hablaste con tu papá? No, me dice, yo estoy casada, tengo 2 hijos. Yo, me dice, el nivel de presión, el estrés que hace mi papá, el ir y venir con decisiones importantes, yo eso para mí no lo quiero. A mí me gusta la empresa, pero me gusta hacerme cargo de la administración. Era una conversación que había que ponerla sobre la mesa antes, porque ahí tuvimos que trabajar con las expectativas de un padre que se imaginaba el control de la empresa de una hija, que no iba a suceder. Hay que salir a buscar a alguien de afuera para que lidere el negocio, hay que ayudar a los hijos a que sean simplemente socios y aprendan a controlar eso de afuera y hacer todo un proceso por una conversación que debería haber sucedido antes, pero que todo el mundo le teme a esa conversación. Por eso vuelvo al tema de los miedos. La generación que se va tiene miedo a no saber qué hacer después, a no sentirse útil, a que fracase la generación siguiente, a no saber compartir un proceso de decisiones porque nunca lo hizo. Generalmente decidió todo solo. Ahora, los sucesores, ¿a qué le tienen miedo? A no estar a la altura. Ay, ¿qué va a decir mi hermano si me sale mal? ¿Me entendés? ¿Cómo voy a manejar ese cono invertido? Tampoco es fácil. La familia, una vez no saben el temor con el que hablé con una mujer de un propietario que estaban planificando esta sucesión y me dice, jurame que no va a volver 10 horas al sillón de mi casa. Me hizo reír, te juro, porque yo digo, pobre mujer, si toda la vida había estado en el campo y lo veía 2 horas por día, ella se lo imaginaba todo el tiempo dentro de la casa. Entonces todos quieren, pero todos le temen del otro lado, ¿sí? Los empleados lo mismo, quizás los eligió una generación, ahora tienen que trabajar con otras reglas, con otros procesos, con otra tecnología. ¿Tá? Entonces, ¿qué hacemos con los miedos? 3 cosas. El primero de todo, definir los miedos es tan importante como aprender a definir los objetivos de uno. El miedo hay que reconocerlo y ponerlo sobre la mesa. Tengo miedo a tal cosa. Lo segundo, está científicamente comprobado que cuando uno los afronta, el miedo no era tan grave como uno se lo había imaginado. Científicamente comprobado, uno se hace la película mucho más grande de lo que la realidad termina siendo. Y en tercer lugar, el miedo es algo que te frena a vos. Generalmente lo que uno tiene que hacer es lo que más miedo en este momento le tiene. Entonces hay que definirlo y hay que superarlo a eso porque nos frenamos nosotros mismos en base a esos miedos. Bueno, ahí por eso digo yo que lo mejor es la convivencia, pero aprendiendo. ¿Tá? No es cambiarlo todo, pero tampoco dejar todo como está. Hay veces que me dicen, ¿y por dónde arrancás? Me dice, porque mis hijos quieren cambiarlo todo y yo no quiero cambiar nada porque hasta ahora funcionamos bien como estamos. Hagamos una prueba en un área, en algo específico, una actividad, veamos si funciona. Si funciona y se sostiene, agrandemos a otra. Vamos a prueba y error sobre cosas, pero si lo frenás en todo, y lo más natural es que se quiera ir a trabajar a otro lado. Entonces ir compatibilizando esas cosas. Ahora les traje 2 grandes anécdotas. Lucila, discúlpame, te podemos, para ordenar un poco la sala, ¿te podemos seguir haciendo interrupciones o preferís todas las preguntas al final?
termino esta, que es una anécdota de lo mismo, y ahí abrimos a preguntas y después cierro. Ok. Estas 2 frases que les traje para mí me marcaron un montón. Antes de eso, les voy a cerrar algo y les voy a contar algo personal de acá. En la última, definir el rol de la generación que actualmente está. Yo les dije que venía de 2 empresas familiares. En la empresa familiar de mi mamá, mi abuelo era abogado porque fue lo que le tocó ser, porque él quería ser ingeniero, pero bueno, ganó una beca, no tenía posibilidad de elegir en ese momento, ganó una beca, fue abogado, todo lo que ganó de abogacía lo invierte en campo, crea una empresa agropecuaria, todo. Yo lo consideré el libro gordo de Petete. Yo me recibí con el mejor promedio de la facultad sin haber buscado nunca una palabra en el diccionario. Yo tenía plan de empresa con él, yo lo llamaba por teléfono. Yo le decía, explícame tal cosa, contame tal cosa, todo, y yo aprendía. Y un día, cuando estaba haciendo este doctorado en Italia, del cual él me incentivó a que yo me vaya y lo haga y todo, compró un campo que era un espanto. O sea, era un campo que era una cañada cerrada, en un camino re difícil de llegar, no había luz, los alambrados estaban hechos miércoles, o sea, aparte de barato, ¿viste cuando vos lo analizás de 1000 áreas y vos decís, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué ves vos que yo no veo? Como para no hacer la pregunta tan directa, lo fui a hablar con mis hermanos primero. Y le digo, che, ¿qué está haciendo? Ninguno lo veía, o sea, nadie sabía por qué había comprado ese campo, entonces dije, bueno, se lo voy a ir a preguntar directamente. Digo, che, yo quiero entender por qué compraste ese campo. Y él agarró y me dijo, Lucila, vos no tenés ni idea lo que es lo que estás estudiando, eso de aprender a delegar. ¿Delegarle a tus hijos? La educación más cara de la vida es la de los hijos. Que aprendan a hacer sus propios errores, que vos darle lo tuyo para que los otros lo gestionen. Me cuesta un montón. Entonces yo compré esto para entretenerme. Porque si con la experiencia que yo tengo y los años y todo no logro yo hacer negocio de esto, ¿quién lo va a hacer? Este es mi entretenimiento, me dijo, esta es mi última gran pasión. Y yo le dije, cierra. O sea, entendí la decisión, entendí por qué lo había hecho. Era buscar algo que te motive, que todo, que te permita soltar, porque veía la necesidad de soltar y de aprender a delegar y de aprender a compartir decisiones. Y en el aprender a compartir decisiones es terminar admitiendo que lo que vos digas de palabra santa es un voto más. Y a los que son hijos, que de hecho mi mamá me acompañó y todo está acá presente, ¿qué hacía mi mamá? Mi mamá en la sociedad de hermanos que tenía, en esto de aprender a hacer reuniones de equipo y demás, o sea, para tomar decisiones, votaba lo que votaba el padre. Porque él ya veía la empresa como la que era del padre. ¿Está? No tenía el conocimiento suficiente para tener un voto propio. Mi mamá es abogada, ¿y qué hacía? Iba a la reunión, se sentaba y todo como si yo vine. Bueno, hay que votar, votemos lo que vota papá, y ella levantaba la mano. Mis abuelos fallecieron en un accidente después y tuvo que ejercer el voto propio. Y ¿saben una cosa? La confianza a los hermanos no se hereda. Esa confianza que vos le tenías en tu viejo no se hereda directamente y se la tenés a tus hermanos. Y tus hermanos mismos te piden que votes. Porque eso también es tuyo. En eso está que es importante todo esto de la convivencia generacional, organizarlo realmente con tiempo y que funcione y planificarlo y ser parte. Porque esa persona después, el que sea sucesor, el que sí dirija y todo, no va a querer decidir por la parte tuya, quiere que le aportes valor. Quiere esa confianza relacional que yo les hablé antes. Ahora sí les cuento estas 2 anécdotas. Cuando estuve en Italia les dije, hice una tesis de convivencia generacional. Pude ver empresas que ya estaban en segunda, tercera generación más o menos y conocí una puntualmente en un pueblo chiquito de Italia que era una empresa de muebles que ya la segunda generación lideraba el negocio y la tercera estaba trabajando. Y fue una empresa que a mí me sorprendió por algo. La vi y hizo todo bien. Todo lo que yo venía estudiando en la teoría, esa empresa lo había hecho. Y nunca habían leído un libro de empresas familiares, jamás habían hecho un curso, ninguna de las generaciones, no nada. Entonces, conversando con la generación mayor, yo en ese momento quería entender por qué lo había hecho todo bien, o sea, qué había ahí que podía llevarme para las otras empresas.
Y se lo busqué preguntar al titular, digamos, de la empresa. Y le digo, che, yo creo que vos hiciste acá todo bien. ¿En base a qué? O sea, ¿en base a qué te guiaste? Y él me contestó con la siguiente frase. Me dijo, siempre supe que es muy difícil salir de las espaldas de un gigante. Me lo dijo en italiano, estábamos en Italia claramente, y yo como que no lo entendí. Y él se ve que en mi cara vio que yo no lo había entendido. Y me dice, señorita, que vamos a hacer la prueba acá. Me dice, ¿ustedes conocen a Henry Ford? Yo le dije que sí. ¿Quién de acá conoce a Henry Ford? Levante la mano. ¿O sabe quién fue Henry Ford? Manténgala levantada un segundo. Y después me dice, ¿y vos sabés quién fue el sucesor de Henry Ford? Más o menos así. Yo sabía quién fue Henry Ford y no sabía quién fue el sucesor. Y me dijo, bueno, probemos con otro. Walt Disney. Me dice, ¿quién sabe quién fue Walt Disney? Sí, le digo yo. ¿Y quién fue el sucesor de Walt Disney? Y en eso me mira y me dice, bueno, pero capaz que porque vos tenés pocos años. Vamos con alguien más actual, me dice. ¿Sabés quién fue Steve Jobs? Sí, le digo. ¿Y quién fue el sucesor de Steve Jobs? Y él agarra y me dice, es muy difícil salir de las espaldas de un gigante. Y ahí como que lo empecé a entender y me dijo, y ojo, que yo no creo que soy ni Walt Disney, ni Henry Ford, ni ninguno de esos. Pero a veces nacimos en pequeñas localidades y nos hicimos gigantes, porque dimos trabajo a familia, porque somos referentes, porque en este nicho chiquito donde estamos logramos ser gigantes. Y yo sabía que para eso, para mi hijo, iba a ser re difícil venir atrás mío. Y hice todo lo que estaba a mi alcance para facilitársela. Yo dije, entendió todo. Por otro lado, leyendo el libro este de Steve Jobs tiene esta frase que dice, en el mundo de los negocios, hoy, las cosas importantes no son hechas por una sola persona, no existe más. Tenemos que formar equipos, ojalá equipos en esto, donde convivan generaciones, porque se puede capitalizar eso. Y para cerrar esta parte, y no ser aguafiestas, les quiero hablar del costo del proceso de convivencia generacional. Porque todo proceso tiene un costo. Y se los quiero bajar en la siguiente anécdota que lo aprendí de una empresa. Supongamos que vos tenés una empresa que vale 10 millones de dólares al mercado y que tiene una rentabilidad del 3%. Si esa empresa hace un verdadero periodo de convivencia generacional, un proceso y todo, lo más probable es que suceda algo raro, que es que en los años que dure ese proceso, la rentabilidad disminuya, porque el proceso tiene un costo, porque hay que readaptar estructuras, formar mesa de toma de decisiones, definir roles, un montón de cosas que están asociadas a un costo. Pero lo raro es que el valor de la empresa aumenta. Esa empresa, a los 3 años, en vez de 10 millones, quizás vale 11 o 12, cuando la rentabilidad es del 1,5 o del 2. ¿Por qué se da eso? Porque al mercado le quitaste la principal duda que tiene, que es que eso funciona si esta persona se va. ¿Cuántas empresas se imaginan ustedes que se les vienen a la cabeza que uno dice, che, ¿qué van a hacer esto el día que falte fulano? La profesionalizaste, le hiciste mejor, le demostraste que eso que creaste es independiente, que funciona, que obviamente que reorganizar todo eso tiene un costo asociado, ¿sí? Pero tu empresa termina valiendo más. Ahí si quieren habilitamos las preguntas y después le hago el cierre. Perdón. Estoy medio ansioso. Dale. Lucila, me anoté algo. Vos cuando hablabas de los 4 pasos importantes, hablaba de la fecha de inicio y de cierres en un proceso de delegación gradual de responsabilidades. ¿Qué pasa si la generación sucesora viene con una experiencia, con una alta experiencia, adquirida en empresas de un target superior a la que tiene que hacerse cargo,
¿es una fortaleza o es una debilidad? ¿Acorta el periodo de esa transición? ¿Facilita las cosas o no facilita las cosas? Venir con experiencia sí te lo puede acortar, no te lo suprime nunca, porque hay esto de lo intuitivo de tu lugar de trabajo, de las personas, de los procesos de ese lugar y demás, que hay que aprenderlo igual. Y ahí juega algo que es súper importante y valioso, que es la expectativa personal. ¿Qué querés vos como persona? Porque la verdad es que quizás en mi pyme yo no te puedo ofrecer la posibilidad de carrera y de sueldo y de todo que te va a ofrecer la multinacional. Si estás sobrecalificado para acá, no lo sé. Pero realmente, ¿qué querés? Por eso también uno tiene que analizar mucho el para qué individual de uno, qué quiero yo para mi vida y el para qué de la empresa. A mí me pasa mucho con mi hermano, que él gerencia una de las empresas y me dice, el otro día le digo, bueno, pero podemos empezar invirtiendo acá y hacer tal y tal cosa. Y me dice, ¿y eso lo va a gerenciar quién? Y yo lo miraba como diciendo, vos. Y me dice, escuchame, yo todos los jueves me voy a pescar. Es innegociable, es de esos, ¿no? O sea, yo hasta acá llegué, me dice, yo tengo mis tiempos, el rancho está armado así, si querés buscamos otra persona. No me estaba diciendo que no. Pero al menos le digo, yo no sé si puedo estar de acuerdo o no con él, le digo, pero tiene sus para qué súper claros, de hasta dónde quiere uno. Y también puede ser, está bueno manifestarlo uno y decirle, che, ¿estoy para este rol o no estoy? Puede ser el no estoy porque no tenés ganas, puede ser porque sentís que estás sobrecalificado y que preferís estar en otro lado. A ver, tenemos la gran libertad de decidir. Es un montón en este país. ¿Cuánta gente lo tiene? Pero bueno, esa libertad es decir, che, pongámoslo sobre la mesa, seamos sinceros, no juguemos con la expectativa de alguien que está esperando que yo lidere un negocio que yo ya sé que no quiero liderar. O al revés, que sí quiero. Y en eso, el gran error que cometemos en las empresas familiares es suponer. Yo supongo que porque mi hermano me dijo hace 10 años que no le interesa la empresa, hoy no le interesa. Me lo dijo hace 10 años. Yo supongo que porque mi papá toda la vida me pagó 2 mangos en el laburo y yo laburé 14 horas acá adentro, el día de mañana me va a dejar más a mí. ¿Te lo dijo? No. Le digo, que yo sepa, no conozco empresas en el mercado que paguen con propiedad, se paga con sueldo. Pero bueno, son conversaciones que nos cuesta poner sobre la mesa y que te lleva a errores por suposición. Hola. Así te escucha el resto. Gracias. Lucila, habías dicho que los herederos no necesariamente serán los socios, ¿no?, de la empresa. En el caso que sí quieran ser socios, ¿habría lugar para 3, para 4, para 5 en el lugar donde había 1? Lugar siempre hay, pero vos tenés que saber cuánto le podés exigir a esa empresa. ¿Está? Y para eso hay que tener en cuenta qué es la empresa, cuánto vale, y en el rol de socio, bueno, saber qué te van a exigir por ser socio, ¿entendés? Que vas a tener que decidir, no es mucho, no es que para ser socio de un campo vos necesitas ser ingeniero agrónomo o veterinario, pero tenés que saber opinar sobre en qué negocio sí, en qué negocio no, hasta dónde nos endeudamos, cuándo nos reunimos a tomar determinadas decisiones, o sea, la macro de la empresa y la tenés que tener. Y si no la tenés, y bueno, tenés que decirle, mirá, le delego esa parte a fulano y fulano opina por mí. Pero te tenés que hacer responsable de las principales decisiones, sí. Entonces, perdón, en este proceso de convivencia habría que estar ya todos decididos si quieren o no ser socios en un futuro para ser parte de. Mira, el campo tiene una gran ventaja. ¿Que cuál es? Vos podés alquilar tu parte. Y ese alquiler tiene un valor de mercado. Si vos no querés ser socia, por el motivo que sea, puedo ir a Rente y decirle, che, manéjenlo y yo vivo del alquiler de mi parte, qué sé yo. Eso en una empresa láctea no se podría, no le puedo decir que alquilarme un silo de la láctea, no, o sea, no es tan fácil de cosa. En el otro no está mal querer adelantar. A ver, en una empresa con la que trabajé hace poco, esa conversación no se había dado todavía. Me dice, che, yo no sé si mi papá me va a dejar a mí o no, entonces ¿cómo le voy a ir a decir yo que quiero o no quiero si no sé qué quiero hacer? Y es de él. ¿Está?
Y le digo, vos podés hablar por vos, por tu postura y por lo que vos tenés ganas. ¿Por qué? Porque quizás, no sé, no sé cómo se manejan acá en esta zona, pero donde vivimos nosotros, la gente que tiene campo propio suele armar lo que es la empresa productiva y la inmobiliaria. La inmobiliaria son las tierras, los campos, la productiva es la que tiene la hacienda, la maquinaria, y la que produce. Si vos le dijiste a tu familia, che, la verdad que el campo no me interesa, yo soy médica, me dedico a otra cosa, a lo que sea, y capaz que te dejan más de la inmobiliaria y de la productiva se la dejan al que realmente le gusta producir. Y lo organizás distinto, pero no es ser ni siquiera egoísta tener esa conversación. Hay que saber plantearla. ¿Para qué? Porque capaz que podemos ganar, o sea, no es que si vos ganás el otro pierde. Se puede crear una situación, que es lo que intento ayudar a la gran mayoría de las empresas, en las cuales todos se sientan contentos después con lo que les toca. Bueno, sí, referido a eso que estabas hablando recién a veces de la sucesión en las empresas, ocurre que uno puede decir, como muy bien decías vos, uno puede ser parte del capital, retirar su renta y los otros trabajan el total de la empresa, 2 o 3 o 1, no interesa. Lo que ocurre a veces también que yo de lo que vos venías hablando al principio, yo creo que lo primero que nos tenemos que dar cuenta de quién fue el originador de la empresa y cada uno de los que siguen hacia abajo y qué condiciones tienen para manejar esa empresa y si realmente se quieren incorporar en esa empresa. Porque por ahí venía una de la pregunta de Alfredo, que él decía, alguien que viene de una empresa más grande, que tiene un montón de cosas, ¿se puede venir a incorporar a una empresa más chica? Puede, porque dice, bueno, yo esta la puedo, de acuerdo a lo que yo sé de la otra, la puedo potenciar. Inclusive... Te interrumpo con algo ahí. Dale. Hasta hace 3 meses yo trabajaba en relación de dependencia para Mercado Libre. Trabajé 4 años ahí, es la mejor empresa de todas para trabajar. Te lo dicen todas las encuestas. Lo que aprendés, los jefes que tenía, idea brillante, todo de cosas, y hubo un momento en el cual cambié de expectativa de vida. Porque tenés que estar a ese nivel 24/7. O sea, el nivel de exigencia, de para adelante, de las cosas que hay que hacer y demás. Entonces, por eso también es súper importante esto de analizar, che, ¿qué quiero yo para mi vida? ¿Entendés? Y después ver, ¿se adapta con lo de la empresa o no? Para sí o para no, decirlo. Y decirlo en una mesa y ponerlo sobre la mesa para que los de al lado y los de arriba y los de abajo lo sepan, porque también es un garrón. Me ha pasado mucho con uno de mis hermanos que me decía, por Dios, vení, metete más. Metete, ayudame, metete con esto y cosas. Y hubo años en que yo le decía, che, no, mirá, estoy acá, me paga más, estoy contenta y todo. Y ahora le digo que sí, pero ¿qué es lo peor de todo? Tenerlo ahí engañado, esperando. Aclarar la postura de cada uno es reglas claras. Podés estar más a favor o menos, nos pasa constantemente, pero al menos eso, al menos reglas claras. Sí, perdón, yo a donde también quería ir, que hay que tomar la capacidad genética de cada uno de los individuos, de las que le tocó de la recomposición de los genes de los padres y el de los anteriores, porque a lo mejor el primer iniciador de la empresa fue un genio, a pesar que fue hasta 5º grado, pero ocurre y ha ocurrido y acá lo conocemos, y después vienen herederos que desgraciadamente son muy buenas personas, excelente, pero no tienen condiciones para saber manejarse a veces patrimonio. Entonces lo reciben con esta y la pierden con esta otra. Entonces, hay veces en esas cosas hay que darse cuenta quién tiene las condiciones, quién tiene condiciones para hacer y manejar cosas, porque es una lástima perder lo que ahí es re importante diferenciar y hablarlos entre ustedes en esto de que la confianza se divide en 2. Confianza relacional y confianza afectiva.
Che, con uno de mis hermanos yo le puedo decir, escúchame, yo recontra confío en vos, yo sé que cagarme no me vas a cagar, pero sé que dirigir el negocio vos no podés. Y para dirigirlo necesito a alguien con capacidad de dirigirlo. Y no quiere decir que no te quiera y que no confíe en vos como persona y cosas, pero son cosas distintas, van por caminos distintos. Si no tenés que buscar eso, una persona de afuera que tenga la capacidad de dirigirlo. Exacto, el otro día justamente charlaba con alguien de este tema que estás diciendo, y hay personas que han tenido la capacidad de darse cuenta que no son capaces de manejar un bien que, bueno, en un momento lo recibieron y lo brindaron a otras personas para que se lo manejaran. Llámese de un campo, llámese de la actividad que sea. Bien. ¿Alguien más que me quiera preguntar? Ajá. Ajá. El miedo hay que definirlo como se definen los objetivos. El miedo lo tenés que definir. Primero de todo, es tan importante definirse objetivos como definir miedos. Yo le tengo miedo a tal cosa. Lo segundo es que generalmente el miedo es mucho más grave en tu mente que en la realidad. Cuando vos lo llevas a cabo no era tan grave, ¿sí? Y el tercero es que si a vos te frena un miedo, generalmente lo que más le tenés miedo es lo que vos más tenés que hacer. Y eso también está probado, ¿sí? Pero que tenés miedo a que te salga mal, a fracasar, te estás frenando vos solo. Hay que reconocerlo y hay que afrontarlo. Cuando uno está arriba y tiene las capas sucesorias, a veces uno ve las condiciones de cada uno de los que lo van a continuar, ¿verdad? Uno sabe que tiene más condiciones, otros más o menos parecidos, y hay otros que son un poco más tímidos. Entonces a veces, inclusive en los están más débiles. Entonces buscan la forma que esas personas, esos herederos que son más débiles, puedan continuar su vida dentro de aquel patrimonio que recibieron. Sí. O sea, es un poco, es ir viendo y conviviendo y viendo, y sí, también con respecto al tema de la empresa, como lo avanzó, el tema del proyecto de la empresa. Analizar el para qué, y el para qué que tuvieron hasta ahora puede ser muy distinto del para qué de ahora en adelante porque surgen cosas nuevas. Ahí traje esto para cerrarlo porque para mí es lo más importante de todo. Yo les hablaba de que el gran desafío de la convivencia generacional es lograr traspasar un legado. ¿Por qué? Porque hubo una generación que puso el lomo, que vino hasta acá y todo, que trabajó la empresa, que con errores o no la hizo crecer, y lo que uno no quiere es que la generación que viene sea simplemente todo un conflicto por no haber hecho un buen traspaso, ¿sí? Ahora, el legado de una empresa se divide en dos grandes temas. Hay un legado empresarial. ¿Qué es el legado empresarial? El campo, los animales, la máquina, lo que vos te levantás a laburar todo el día, lo podés cuantificar, lo medís a fin de año y sabés, este es mi legado, ¿sí? Ahora, hay otro legado que es mucho más silencioso, pero mucho más importante, que es el legado familiar. Esto que yo le digo, véndanle las empresas a sus hijos, el legado familiar es cuáles son los valores que nos representan acá, cuál es la forma en la cual resolvemos nuestros conflictos, qué compromiso tenemos con nuestro personal, cómo nos organizamos, qué es lo que no te puede pasar. O sea, la convivencia generacional que yo explico no es para que ustedes el día de mañana logren hacer crecer el legado empresarial, porque eso mal que mal lo saben hacer. Es para lograr hacer crecer el legado empresarial manteniendo fortalecido el legado familiar. ¿Por qué? Porque si no te podés ver vos el día de mañana con que tenés un montón de hectáreas y un campo lleno de animales, pero nadie sentado en una mesa de un domingo. Generalmente el éxito de una empresa familiar está en sí, no perdamos lo de las hectáreas, pero ¿cuánta gente se sienta con ganas en la mesa el domingo? Eso es lo que te termina dando el verdadero éxito del proceso. Y voy a cerrar esta disertación contándoles algo que para mí es la gran experiencia personal que tuve, que yo les dije que tenía campos en el norte de la provincia de Santa Fe.
Yo en el año 99 tenía 10, 11 años, más o menos, y fue un año re difícil porque llovió muchísimo. Nosotros tenemos campos cerca de Reconquista, bien en el norte, es campos mixtos, muchos son campos de cañada. Uno de los campos se llama Laguna Verde, por algo lo habrán puesto así. Ese año llovió y me acuerdo que somos 3 hermanos. Habían abierto una heladería nueva en el pueblo. Queríamos ir, y mi papá nos hizo prometer, dice, bueno, recen todas las noches, y si no llueve en un mes entero, lo llevo una semana seguida todos los días a la heladería. Imagínate, todos los días lo primero que vos pedías era eso, o sea, que no llueva. Teníamos un calendario con mis hermanos, íbamos marcando los días. Llovió el día 28. Mi mamá vino y le dijo a mi papá, por favor, llévalo a la heladería. 3, 4 días, pero llévalo, porque veníamos rezando y todo eso todos los días, porque el campo se nos inundó. Se nos inundó entero, no tenía ni cerca las infraestructuras que tienen acá, es camino de tierra, y mi papá manejaba el campo nuestro propio y el de sus hermanas. Sus hermanas tenían sus profesiones, y nos inundamos tanto que hubo que sacar toda la hacienda. Toda la hacienda es que no es que la sacó mi papá, la sacaron los peones, la familia de los peones. Metimos bote para sacar la hacienda, llenamos 18 jaulas de hacienda y se las entregamos a Friar. Y Friar se presentó a un concurso al mes siguiente con las 18 jaulas de hacienda. Y en ese momento, eso fue en agosto del 99, en julio del 2000 mi papá falleció en un accidente de auto. Yo le dije, él gerenciaba su empresa y la de sus hermanas. Yo, sinceramente, no me acuerdo cuánto valía el kilo de carne en ese momento. No tengo ni idea, no sé cuánto fue lo que perdimos en total. Lo que yo me acuerdo es cómo se unió la familia de mi mamá y de mi papá para sacar la empresa adelante. Mi mamá, que hoy me acompañó hasta acá y en ese momento tenía 36 años y quedó viuda con 3 chicos y 18 jaulas de hacienda dentro de Friar, sabía que en el campo se sembraba y que había animales. Listo, ese era el conocimiento de campo que ella tenía. Nunca dejamos de pagar un solo sueldo. A los empleados se los mantuvo. El campo se tuvo que repoblar entero porque sacamos toda la hacienda porque el campo estaba inundado. ¿Y qué me acuerdo yo de ese momento? ¿Cómo nos fortalecimos como familia empresaria? ¿Cómo entre todos la sacamos adelante? Entonces en eso hay que trabajar, y la convivencia generacional es una oportunidad de capitalizar cosas, pero hay que trabajarlo con tiempo, ¿sí? Y ojalá todos hoy salgan convencidos de que si uno lo afronta como un proceso, lo puede capitalizar, trae resultados positivos y nunca hay que olvidarse ni del legado empresarial ni del familiar. Es la única manera. Gracias. Muchas gracias, Lucila. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguno me quiere preguntar algo de cualquier tema? Si no está relacionado con convivencia, no importa, aprovecho. Alfredo. Meta. Lucila, yo vuelvo un poco sobre la pregunta que hice hoy. Normalmente uno como padre de familia, donde tiene sus hijos, cada padre va detectando sus fortalezas, va detectando sus habilidades, va hablando con sus hijos a ver quién quiere quedarse, quién no, quién quiere irse fuera del país, quién se quiere quedar acá, porque ya no solamente el límite del potrero alcanza, sino también que aquel que se puede ir se va. Entonces yo digo, a mí me preocupa cuál es la lectura que hay que hacer cuando uno trata de incorporar un sucesor que acaba de salir de una universidad con 0 experiencia. A mí me parece que esa transición se debería hacer mucho más larga y por larga es riesgosa. No sé si compartís y qué devolución me podés hacer. Ahí quiero resaltar 2 cosas que nos pasan.
dentro de los cambios demográficos que estamos viviendo, nos pasa esto de que quizás creo que el promedio de vida, no el promedio de vida, pero los años en los cuales una mujer de clase media tiene su primer hijo está arriba de los 30. Bueno, hagamos matemática. A los 18 te recibís de la escuela, más 5 o 6 al menos de la universidad, ponele que tenga, si hiciste las cosas así bien, 25. Si yo tenía 30, a los 55, si no hizo una experiencia afuera ni nada, a los 55 míos recién se está incorporando a la empresa. Es matemática eso, ¿sí? Ahí tendríamos que empezar el proceso de convivencia generacional. Por eso muchas empresas desde la teoría te dicen, no, sí, pero vamos a poner un protocolo familiar, en ese protocolo vamos a decir que tenga tantos años de experiencia afuera, que después se incorpore, que todo. Digo, matemáticamente no te da. Llega tarde. ¿Ah? Y en el llega tarde no es que llega porque la persona va a fallecer o algo, porque la expectativa de vida creció un montón también, pero quizás tenés que hacer un traspaso generacional intermedio, tenés que buscar a alguien. También tuve el caso muy relacionado con lo que vos me decís, Alfredo. Conocí una empresa que nadie quería suceder. No, todos les gustaba y todos trabajaban en la empresa. Yo pensé que iba a tener el problema inverso. ¿Ah? Yo llegué a una empresa en la cual había 3 hermanos, que era la segunda generación, que para no discutir entre ellos se dividieron la empresa en 3 áreas. Uno era gerente comercial, otro era gerente administrativo y otro manejaba toda la parte de producción y demás. Los roles estaban re claros. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo peculiar de esa empresa? Los hermanos me convocan, estos 3, y me dicen, che, en 3 años nos vamos los 3. Bueno, ok, le digo, toda empresa necesita alguien, una figura visible que lo lidere. Cuando voy a la generación de abajo, dicen, no, nadie. Suceder a 3, es difícil suceder a 1. Imagínate, me dice, ¿quién va a querer ocupar el rol que encabecen 3? Entonces, ¿qué fue lo que terminaron haciendo? Dice, todos estaban contentos en la empresa, todo, pero nadie quería ese rol. Se lo dieron a alguien con trayectoria y todo dentro de la empresa, pero intermedio, de una generación entre los que eran nietos y los que eran hijos. ¿Está? ¿Para qué? Para algo transitorio, 5, 10 años, que lidere, que tenga una mirada distinta y todo, mientras la familia sigue organizando. No hay una solución mágica que yo te digo, tenés que aplicar esto. Hay que analizar qué familia tenés, quiénes están adentro de la empresa y a qué aspira cada uno de los que están adentro de la empresa. Y después también a qué aspirás como empresa en sí. Porque también te pasan los casos en que te llega el nuevo profesional. Yo generalmente, cuando la empresa está más o menos ordenada, una respuesta a lo tuyo es un breve periodo que tenga un contexto general de cómo funciona toda la empresa y después darle un área específica generalmente nueva. Porque no puede venir a sacar a alguien de un rol. Si los puestos ya están, no se entra a la empresa por ser familiar, pero siempre hay cosas nuevas que se puedan hacer. ¿Está? Entonces, bueno, mira, no tenemos redes sociales, encárgate de marketing. No tenemos, no sé, finanzas, no empezamos a hacer agronegocio, listo, anda acá. Si te interesa, si lo sabe hacer y todo, porque ahí el gran error que no tenemos que cometer es no darle una responsabilidad demasiado grande, porque cuando fracasa ahí, ¿qué haces? Tenés que darle algo que lo pueda manejar, que sienta que es un desafío, pero que tenga vocación, que sienta que es un desafío, pero que lo vea alcanzable y manejable. Si no, es como que vas a estar vendiendo mal adelante de toda tu empresa a tu hijo o a la próxima generación. Por eso hay que planificarlo mucho. Última pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que andan dando vuelta? Última pregunta, por lo menos de mi parte. Lucila, ¿qué pasa con la transferencia, con la sucesión generacional cuando la escala de la empresa es chica? ¿A nivel patrimonial o a nivel de gestión, digamos? Patrimonial. Eso es primero que todo, me perjudico sola con el comentario, pero me perjudico sola con lo que voy a decir es, no es una obligación heredar. Yo no tengo que heredar sí o sí. Mi mamá si quiere irse al Caribe 5 años seguidos y no dejarnos nada, y está en todo su derecho. Punto número 1. Punto número 2.
Ojalá que no, mami. No. A ver, la empresa se puede dividir entre 10 socios y que a cada uno le queden un cuarto de hectárea o que nos queden más. O sea, no hay un límite en eso. ¿El límite dónde están? Después lo que se puede exigir a cambio de eso. Y va a haber problemas de los dos lados. ¿Qué es problema de los dos lados? Recibir demasiado poco es, ay, es poco, yo no podría vivir de esto, prefiero, no sé, venderlo todo, hacerlo, dárselo a otro. Listo. Ese es uno. Del otro lado, en el caso nuestro, por ejemplo, que yo he hablado con mis hermanos para no hablar de otro tema, ¿qué pasa si nosotros somos 3 hermanos? Somos propietarios de tierra. Cuando sos propietario de tierra, vos sabés que tenés una empresa inmobiliaria en realidad, que el 80% del valor de lo que tenés es tierra. Eso pasa en todo el promedio de Argentina, es eso, al menos el 80% lo representa el valor de la tierra. ¿Qué pasa si yo voy mañana y le digo, me enamoré de un español, me quiero ir, dame la parte? Pero lo puedo hacer. Es legal, lo puedo hacer. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿cómo hace? No tiene, o sea, tenés que salir o a malvender campo porque no podés sacar todo. Si sacás todo lo que producís, ¿con qué producís? O sea, ¿con qué mantenés la empresa? ¿Está? Ahí al revés, es por mucho. En el por mucho podemos establecer reglas, al menos para eso después están los protocolos familiares. Nosotros tenemos establecido, che, ¿te podés ir? Sí, te podés ir. El que se quiere ir tiene que avisar al menos con 2 años de anticipación y se tiene que conformar con recibir tierra. Encargate vos de hacer lo que quieras después. Eso es una regla entre socios que uno la puede poner. Pero imagínate que yo me vaya hoy y le diga, dame mi parte. A incorporar al español y decirle, vení. De 1000 hectáreas, vamos a poner un número no tan grande. Ajá. Y tiene, 4 hijos. Entonces, al tener esa cantidad de hectáreas con toda la producción y qué sé yo cuánto, tenían un nivel de vida aceptable, bueno. Ahora, ¿qué ocurre? Después que los padres desaparecen, cada uno le queda un cuarto y quieren seguir viviendo al mismo nivel que venían antes. Pero bueno, ya sabés que eso no se puede en realidad. No, porque a veces es una de las cosas que pasa que la gente no se dan cuenta de que esas cosas pasan, ¿no? Y también te conviene tener la conversación a tiempo de esto porque si yo tengo una buena relación, sería mucho más fructífero en ese caso alquilarle mi parte a la misma empresa que salir a venderla a otro y que sea un puchito y que me la paguen menos y todo porque comunidad productiva no funciona, porque estamos en un todo integrado y demás. ¿Está? Entonces, para bien o para mal, conviene tener las conversaciones a tiempo, ponerlo sobre la mesa. Si uno lo puede, muchas empresas, en lo poco o mucho que tienen, si un hijo le dice, che, no me interesa a mí el campo, y bueno, a ese le dejan los vehículos, la casa de la familia, todo, y la empresa se lo dejan a otro, tampoco está mal. En una empresa que asesoré hace muy poquito, se dio algo particular que yo dije, para mí estuvo bien después que los hijos mediten. El señor tenía únicamente 2 hijos, ¿sí? Una era psicóloga o psicopedagoga, algo de eso, no le interesaba para nada el campo. El otro era veterinario, hacía 1000 años que laburaba en el campo. La que es psicopedagoga tenía un solo hijo, el otro tenía 4. En ese contexto, el que me contrata a mí, que es el de arriba, si hubiese dividido 50 y 50 la empresa, porque te dicen que tenés que dejarle lo mismo a tus hijos, qué sé yo, él proyectaba y dice, che, pero ¿lo hago o no lo hago? Porque le dejo el control de la empresa al que no la trabaja. Porque del lado que la trabajaban se iba a dividir entre 4, ese 50% se iba a dividir entre 4, y del lado que no la trabajaban había uno solo que encima estaban en otro. Y le digo, vos con la tuya haces lo que vos quieras. O sea, uno, sí, tenés que heredar algo, sí, tenés que heredar, o sea, como hijo tenés un porcentaje y todo, pero hoy cada vez ahí está el 30 o 35% del bien con el cual podés hacer lo que quieras. Del resto, el 50% para tu mujer y el resto se divide entre tus hijos, o sea, no está, así como no está más el mandato a las mujeres de ser madres, jóvenes, sí o sí y todo, y tampoco está el mandato de heredar sí o sí la mitad del coso, o sea, hacé lo que creas más conveniente para tu empresa y para tu familia y está todo bien.
cuándo? Hay gente, che, 4 ya. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias.